Bueno, vamos a ver filosofía y ciencia. ¿Por dónde empezar? Bueno, ya sabemos que la materia genera el espíritu del mundo, ¿no? Gracias, o sea, no es que quiera decir eso, sino que Pitágoras dijo que el alma tenía geometría, ¿no? Y por lo tanto la forma la daba el alma, no la materia. Y entonces vamos a hablar de eso, de cuando nos referimos a ciencia nos referimos a la materia, a lo visible, a lo tangible. Y las emociones y cómo se van a juntar, ¿vale? Entonces, pues eso, ya hemos dado eso que genera maná, genera una energía, para que nos entendamos. Vamos a hablar con términos más científicos. A través de los vínculos universales. Ya hemos visto cuáles son los vínculos universales. Hemos visto solo el rocío, que es lo que me quiero yo centrar. Siendo los motores del universo, lo que provoca que haya movimiento. En el vacío se generó el Big Bang gracias a que ya existía el campo de Higgs. Porque si no hay nada que transforme ese cúmulo de energía en materia, que se transmutó en una luz o en una explosión, o como le queráis llamar, pues evidentemente no se puede generar, tiene que haber una dualidad provocada por una fragmentación. Cuando se refiere a provocada por una fragmentación, quiere decir que es la misma cosa en otra realidad que comparten la misma. Joder, qué difícil de explicar, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento. Un pensamiento, como ya dijimos, si me afecta me va a hacer llorar. Entonces el pensamiento no es tangible, pero la lágrima sí.
Y te dice la alquimia, ojo, que eso ha sido por un cúmulo de energía, que no es tontería, ya lo ves. ¿Y esa energía en qué se traduce? Se traduce en un montón de conexiones neuronales que, que establecen logos, atracción, o como le llamaban los alquimistas, magnesia, y lo transmutan en una materia. Entonces esa materia que parece simplemente lágrima, si se sabe trabajar, se va a obtener una cantidad mayor de materia primigenia. El vacío se generó el Big Bang, tras que transforma la materia en energía. Esto ya lo hemos hablado, encargado de transformar la materia, partiendo no, esto ya lo hemos hablado anteriormente, así que le vamos a ver más. Esto sí que es importante. Siguiendo a Newton despela la ecuación de E es igual a mc al cuadrado, es decir, materia y energía son intercambiables, pudiendo pasar de una a otra siguiendo... Uy, perdona, que me he perdido con la máscara. Pues no me encuentro. Bueno, eso, que son intercambiables entre sí. La luz o el fuego depende de un sinfín de gases como el hidrógeno, que al distanciarse, pues ya hemos visto que dan el helio y van dando todos, pero desde siempre la unidad, desde la misma cosa. No va a cambiar. Todo esto ya lo hemos dicho. Espero que seáis conscientes y de que vuestra conciencia se esté abriendo al conocimiento que estamos diciendo, que no es nada nuevo, porque esto no es nada nuevo, todo esto nos lo ha dicho la ciencia. Esto hace que el estudio matemático, geométrico, astronómico que se realice en la Tierra se rige de la misma forma y principios del universo. Por tanto, la alquimia va de lo particular a lo universal por medio de la retrotracción de la materia para la confirmación del orden del universo. Era filosofal. Si Dios es la nada, definido como ninguna cosa, y ninguno se define como ni una sola persona o cosa de la que se denota, el nombre al que acompaña o sustituye a partir de la nada, está comprobado que sigue estando Dios, ya que no hablamos de ninguna persona ni de ninguna cosa, simplemente es energía o magnesia. La energía es definida como la capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento, ya estamos hablando de movimiento. De nuevo compatible con la nada, seguimos sin hablar de la cosa ni de la persona. El problema es que es un movimiento. Para que haya un movimiento hace falta un cuerpo, y el cuerpo es el conjunto de las partes que forman un ser vivo. Y esta definición genera la dualidad, ya que vivo significa que continúa vigente o que no ha dejado de existir. Y sigue siendo posible porque la nada, como es nada y no alberga nada, no puede dejar de existir, entendiendo la existencia como la realidad física o mental. Y la nada es real porque hay su existencia, traducido como tener realidad física. La nada es una realidad, si no, no sería nada. Además, la palabra cuerpo llevaba en su definición ser que corresponde a realidad. Concluye que la nada es Dios traducido como energía y la energía corresponde al movimiento que desencadena en un cuerpo. Esto es posible por los fonones del campo de Higgs. El cuerpo trae consigo la existencia, porque si no existe la nada no podría haber nada. Cuando se expone que si no existe la nada no habría nada y esta conclusión sale de la nada reproduce una dualidad o dos cuerpos en uno. La nada provoca la energía, la magnesia, ya que aparece el cuerpo y energía, en movimiento, que inevitablemente se da gracias a que hay un cuerpo en la nada. Esta energía es una elevación, ya que encierra un cuerpo, que es lo que provoca la existencia que desencadena en la conciencia, traducido como conocimiento de su propia existencia, que le da la figura o el cuerpo. Pero ni la conciencia ni el cuerpo son eternos, por tener principio y fin,
Sin embargo, la nada es infinito. ¿Qué hizo la conciencia para salvarse de la muerte o de la no existencia? Aprovechar su energía o cuerpo finito para introducir la nada en el cuerpo. La gestación. Primer proceso de creación. Es decir, sería un cuerpo sin ninguna cosa. Al no tener ninguna cosa, ese cuerpo existe eternamente. Así que Dios es lógica, el conocimiento que surgió de Él mismo para la salvación eterna. Esto se dio gracias a la división de la unidad, que al ser dividida produce el cuerpo en el que está el movimiento, aunque no fuera ninguna cosa. Pero en el cuerpo hay nada, y Dios es la nada, y no el cuerpo. Por tanto, el cuerpo es la creación, el Hijo, lo finito, pudiéndose pensar que para que el Hijo tenga conciencia ha de reconocer al Padre, debe elevarse a la figura. Esto ocurre porque como Dios es energía que se traduce en movimiento y en la nada no puede haber movimiento, dualidad, para poderse dar ambas cosas el movimiento debería ir acompasado del cuerpo, que tendría que girar en torno a algo inmóvil, la nada, su interior. Al orbitar en torno a ella la reconoce como el Padre y provoca la conciencia, desarrollando un nuevo formato de existencia, donde todo se elabora a partir de la cosa creada, sin que llegue a un fin. Me vaya a disculpar que esto me lo haya hecho leyéndolo enteramente, pero no quería que se me olvidara nada. Oh, y después de estar agachado, voy a beber un poquito de agua. Me vaya a disculpar, pero entre la calor, los matraces y esto lo vamos a ir desarrollando ahora. Pero esto es más que nada para que entendáis el concepto de Dios como una dualidad que tiene que tener a la vez contenido y continente, para que vaya generando, emanando creación. Aquí lo tengo. ¿Ves? La energía reconoce al cuerpo y el cuerpo a la energía. Hay un movimiento continuo que se está alimentando infinitamente por estar, por tener la geometría de la esfera, pasando del nacimiento a la muerte indefinidas veces, salvándose de su no existencia. ¿Ves? Entonces tendríamos la nada que orbita al lado del cuerpo, y nada y cuerpo forman la conciencia. Por eso nosotros tenemos los hemisferios separados, pero realmente aparece, y esto hay estudios científicos que lo avalan, que la conciencia aparece cuando todas nuestras conexiones neuronales, tanto de un hemisferio como del otro, están conectadas. Entonces